Bienvenidos a un nuevo encuentro de Pulso Micelar, el espacio de conversaciones de Micelic, donde buscamos pensar la salud desde una mirada integrativa, en diálogo entre distintas disciplinas, abordajes naturales y tratando de bajar la información a la tierra desde la experiencia clínica y profesional de las personas con las que conversamos justamente. Además de aprender, es una oportunidad para conocer a estos profesionales, entender cómo trabajan y hacer preguntas en vivo, para que cada persona pueda llevarse más claridad o más herramientas para su propio proceso, digamos. Miselic en sí es un proyecto, es una red que conecta personas, conocimiento, herramientas y abordajes naturales para sostener el bienestar en la vida cotidiana. Un poco lo que nos diferencia es que no solo ofrecemos productos, sino que también generamos estos espacios educativos para generar criterio y ganar capacidad de autogestión. Siempre desde un enfoque integrativo para poder entender qué usamos, para qué sentido tienen las herramientas y los abordajes que proponemos o que ofrecemos. Pueden ver más del proyecto en nuestra web, miselic.com, y si quieren estar al tanto de próximos encuentros, actividades y demás, tenemos una comunidad de WhatsApp que siempre la dejo en el link de la descripción de esta charla que están escuchando. Mi nombre es Julián Ruiz, soy el fundador de todo esto, también terapeuta integrativo, asesor en nutrición, diplomado en micoterapia y cada día más fanático del potencial que tienen los hongos para regularnos. Hoy vamos a meternos en un tema que despierta muchísimo interés y que es un poco tabú también, pero que necesitamos charlarlo, abordarlo con responsabilidad, eh, y también con curiosidad de que es un tema muy intrigante de alguna manera. Vamos a estar hablando con Bárbara Reiter, psicóloga, sobre justamente las microdosis y su inclusión dentro de la psicoterapia. No vamos a estar abordando cuestiones mega básicas de qué es una microdosis y qué hace y cómo se usa. Eso lo pueden encontrar al principio de este podcast en YouTube. Hay algunas clases y demás donde pueden profundizar sobre esos temas más específicos. Hoy quiero ir un poco más allá y hablar con Bárbara de psicoterapia eh, asistida por las microdosis, cómo ver cuál es su enfoque, cómo las integra dentro de su abordaje, cuál es su mirada clínica de esta herramienta y demás preguntas. Bárbara, además de ofrecer este tipo de abordaje y de acompañamiento, es coordinadora de un proyecto que se llama FUNSI, que justamente aúna a otras profesionales como ella que trabajan con estas herramientas y algunas más que vamos a nombrar, como la terapia de aceptación y compromiso. Em, y antes de arrancar, sí tengo que decir el disclaimer propio de estos temas, que justamente la idea de este encuentro no es promover el uso de ninguna cuestión, ninguna sustancia, justo son cosas que son delicadas de nombrar, tienen muchas restricciones en los distintos medios de comunicación. De hecho, los que me siguen hace tiempo habrán visto que yo comunicaba mucho sobre microdosis y ahora ya no lo hago más por una cuestión justamente de que me bajaron la cuenta por hablar de este tema. Así que, dicho este disclaimer, vamos a estar hablando con Bárbara de esta herramienta en el contexto de la psicoterapia. Si nos da el tiempo, vamos a hablar de regulación emocional, flexibilidad psicológica y capaz el rol que pueden tener los adaptógenos también como herramientas que pueden acompañar, complementar los procesos de psicoterapia de micro. Las microdosis en sí no son un adaptógeno, pero están relativamente cerca, podríamos decir. Como siempre, la intención es aprender,
construir criterio y ganar capacidad de agencia sobre nuestro proceso de bienestar y abrir preguntas que nos ayuden a pensar mejor nuestra salud. Ahora sí, con toda esta introducción, buenas noches, Bárbara, ¿cómo Hola estás? Juli, ¿qué tal? Bien, se hizo desear el encuentro, pero lo logramos. Sí, sí, por una cuestión personal ahí de mi gatita que estuvo enferma la semana pasada, tuvimos que posponer, así que gracias por comprender. Y bueno, vamos a arrancar. Primero me gustaría consultarte, preguntarte por tu recorrido, cómo llegás a la psicoterapia y en qué momento de tu carrera como psicóloga, psicoterapeuta, llegan las microdosis. Bien, bueno, me recibo de la UBA, año 2011 más o menos, corte muy psicoanalítico y empiezo a entrenarme después de eso en modelos que a mi criterio eran más actuales, con evidencia científica, la cognitiva conductual, hago un posgrado en sistémica. Así que empiezo a ir como por esa línea de lo que terminó siendo las terapias que hoy en día son más contemporáneas y están más estudiadas científicamente. Más o menos por el 2016 me meto a estudiar mucho lo que es ACT, que vamos a hablar un poco de eso también hoy, que es el modelo terapéutico con el que yo estoy trabajando hace muchos años y que suele ser como uno de los modelos más elegidos para integrar lo que es la terapia asistida con psicodélicos. Es un modelo terapéutico que entra dentro de lo que es los modelos teóricos, conductuales y contextuales como base, digamos. Y bueno, a ver, lo que es mi incursión en este tipo de medicinas, no sé si sabría decirte un momento concreto. Em, Siempre tuve interés por los estados ampliados de conciencia, parte de lo que hace que me meta a estudiar psicología y que sea una curiosa del comportamiento humano. Em, los utilicé de distintas maneras, recreativamente, pero por sobre todo de una forma como más curiosa, a la manera de autoconocimiento, de laboratorio autoexperimental, podríamos decir. Pre-pandemia ya empiezo a ver mucho paper acerca de, bueno, el uso de LSD, de hongos, pero sobre todo era de LSD en ese momento en Silicon Valley, y bueno, todos los grandes estos genios de los años 90 también haciendo microdosis de LSD. Bueno, y ahí empiezo a experimentar un poco por mi cuenta. Me pongo a revisar papers también acerca de la psilocibina, de los hongos. Y bueno, y ahí veo que termina siendo algo mucho más accesible, digamos, ¿no? Que es algo natural por fuera de lo que es el LSD, que si bien viene de un compuesto que es natural, era más difícil la dosificación y demás. Bueno, eso conmigo misma podríamos decir, y después empiezo de alguna manera, de forma muy under, a acompañar personas con ciertos diagnósticos como depresiones resistentes, distimia, distintos estados internos que de alguna manera todo macheaba con que la psilocibina podía ser una buena alternativa para acompañar a estas personas. Abro una cuenta de Instagram también en ese momento, que después obviamente fue bloqueada. Pero bueno, estaba como bastante pionera en ese momento con toda la cuestión y como que empezó a ser orgánicamente algo muy del boca en boca. Que bueno, después vino la pandemia y la pandemia, digamos que fue como un escenario propicio donde era amoldarme o acomodarme al formato de lo que la Matrix proponía o correr el riesgo y empezar a proponer un poco más a ciertas personas que realmente consideraba que lo necesitaban, ¿no?
Bueno, hago micro, hago macro. Digamos que en ese momento fui corriendo un poco de riesgo en tanto de poner en juego, un poco experimentando también, mucho paper, mucha lectura. Convengamos que las investigaciones al respecto se renovaron o se reactivaron a partir de los años 90, ¿no? Tampoco es Mm, que era una novedad. Em, y bueno, después de la pandemia empieza como a explotar todo de alguna manera, es algo que empieza a saberse un poco más, empiezan a haber eventos y cuestiones, empiezan los adaptógenos, y ahí es como que se expande mucho más lo que fue la ola de terapia asistida con este tipo de medicinas. Bueno, FUMSI es un proyecto que más o menos se crea post pandemia. En realidad yo ya tenía un equipo clínico con el que trabajaba, solamente que no poníamos el foco en lo que es la psicoterapia asistida o con perspectiva de expansión de conciencia, podríamos decir, sino que era un equipo que era más enfocado en lo que es la psicoterapia ACT. ¿No? Y también dedicado a profesionales que querían, bueno, tenía una plataforma virtual con cursos en ese momento, daba clases para la UAI, estaba como un poco más enfocada, más que el público general, a la docencia, a formar otros profesionales, porque yo ya me venía formando en todo lo que son los modelos de ACT desde hace varios años y en pandemia como que todo eso también se empieza como a expandir un montón junto con lo que era, lo que fue la microdosis. Así que obviamente yo tenía mis consultantes y todo, pero no tenía tanto el foco puesto en asistencia terapéutica a público general, cosa que ahora sí, en mi equipo nos especializamos en lo que es atención clínica, con el diferencial de que estamos abiertas a incluir la posibilidad de las microdosis como un complemento o incluso macrodosis también. Eh, y bueno, consideramos también mucho todo lo que la persona trae en términos de historia farmacológica. Nos llegan muchas personas que están medicadas y hartas o frustradas de condensar mucho de su potencial, eh, o de limitarse en tanto vienen medicadas con fármacos que justamente no los terminan de dejarse potenciar o desplegar en todo lo que es el ser, ¿no? Personas muy curiosas de estas medicinas, que bueno, hoy en día la información está un poco por todos lados, así que damos lugar a estas personas que quieren probar una vía diferente, para trabajarse a sí mismas, ¿no? Y conectar con algo más allá de lo que el parche farmacológico permite. Si mm, bien no estamos negadas a eso, ¿no? Porque a ver, siempre los tratamientos, lo que se dice tratamiento combinado, siempre fue de primera elección, combinado de psicoterapia más farmacología. Sin embargo, esta vuelta de rosca que hace años que le venimos dando a la cosa, evidencia que el camino de la apertura de lo que es la expansión de conciencia con distintos recursos, en este caso la posibilidad de incluir medicina psicodélica, hongos medicinales, va un poquito más allá cuando, digamos, cuando el caso lo permite, ¿no? Porque hay casos que claramente no se pueden tratar con este tipo de medicinas, al menos no en determinado momento, pero sí sabemos que estas medicinas nos hacen ir un poquito más allá del funcionamiento estándar, podríamos decir, del buen funcionamiento de la persona que puede hacer sus cosas y su vida y está buenísimo, ¿no? Pero aspiramos a ir un poquito más allá que solamente tener un buen funcionamiento en lo cotidiano, ¿no? Que es un poco un modelo más mecanicista que por suerte está como empezando a erosionarse un poco, ¿no? Que ya no estamos acá para ser funcionales nada más.
Ok, hermoso. Bueno, qué divino. ¿Cómo explicas? Primero que nada, una claridad y un hilo conductor espectacular en todas las cosas que trajiste. Me fueron despertando muchas imágenes, muchas preguntas también para repensar ahora. Em, y algunas de ellas, a ver por dónde vamos, me surgió la comparativa, como esto que traes de que la gente está buscando algo más allá de los tratamientos farmacológicos tradicionales, porque evidentemente hay un límite ahí que de alguna manera no los lleva a otro lugar, sino que simplemente capaz apacigua un poco su malestar, pero no se los termina de quitar o de alguna manera em, generan cierta limitación. ¿Cómo ves en ese sentido que las microdosis, porque en este caso las microdosis también vendrían a ser como un fármaco que tiene un perfil de alguna manera natural, pero no deja no deja de ser una sustancia que viene de afuera a tocar ciertas teclas dentro de nuestra bioquímica? Entonces, ¿cómo los ves de diferente? ¿Qué es lo que tiene de diferente la microdosis o la macrodosis que también trabajás a los tratamientos convencionales? Bien, buena pregunta. Buena pregunta, sobre todo porque tanto los hongos o los psicodélicos como los antidepresivos, por ejemplo, que es como el clásico fármaco, actúan a través de los mismos neuroreceptores, digamos, como que van a encastrarse con las mismas partecitas, tanto el antidepresivo como los hongos, ¿no? Estas partecitas son estos neuroreceptores 5HT, 5H, ay, 5-HTP no, 5HT, 5HT2A. sí, 5H2 al 5-HTP no. Que son los receptores de serotonina, justamente, ¿no? Que son los neurotransmisores que regulan el estado de ánimo. O sea, los dos actúan a través de lo mismo. La diferencia es el efecto terapéutico. El antidepresivo actúa a la manera como de un parche, emparcha, ¿no? Sostiene o mantiene el funcionamiento, digamos que suplementa lo que es el neurotransmisor, ¿sí? Mantiene los niveles de serotonina estables, podríamos decir, en parcha. Y lo que hace la psilocibina es unirse también a esos neuroreceptores, pero lo que hace es como funcionar como una especie de llave. Es como que lo destraba. Y en ese destrabe lo que hace es generar cierta entropía en las células del cerebro, en las neuronas. Entropía es desorganización, es un término de la sistémica. Eh, es como generar un poco de caos. Y en ese caos hay una desorganización a nivel general en el cerebro. En esa desorganización a nivel cerebral, empieza como a reconectarse a través de distintas áreas que a lo mejor se van como desconectando a lo largo de nuestras vidas, ¿no? Convengamos que en realidad el cerebro humano, el sistema nervioso está diseñado para sobrevivir. Eh, y en esa supervivencia lo que busca es ahorrar energía. Entonces, automatizar procesos, ¿no? Con el menor costo energético posible, atajos. Y en esos atajos, un poco lo que va pasando es como si hay áreas del cerebro que se van como atrofiando de alguna manera, ¿no? Como que empiezan a dejar de estar en uso. Eh, y en esta entropía y en este caos o esta desorganización que generan estas sustancias, lo que nos permite, y ahí viene lo que es la parte terapéutica, es poder como empezar a ver esas piezas que
empiezan como a aparecer en escena, ¿no? Como manifestadores de mente, que se les llama a estas sustancias. Es como que empiezan a aparecer los personajes en el escenario, que quizás estaban atrás del telón, estaban como Mm, escondidos. Eh, y empieza a haber más potencial disponible. Empezamos a tener como las luces mejor prendidas de alguna manera. Se empiezan a visibilizar más cuestiones sobre el potencial humano, desde lo que son las funciones cognitivas, el abanico emocional que podemos llegar a sentir. Se apaga la rumia también, ¿no? La rumia tiene que ver con un conjunto de neuronas justamente que tenemos en el cerebro que, que funcionan a la manera de un bloque donde se concentra mucho la información a nivel cognitiva, ¿no? Y la rumia en realidad es una conducta interna donde los pensamientos se muerden la cola, digamos, ¿no? Es como el movimiento lavarropas. Queda como lupeado lo que es el pensamiento cuando hablamos de la red neuronal por defecto, que es una parte del cerebro donde se concentra todo. Que podríamos decir que en este ahorro de energía y esta eficacia solamente se termina usando como una parte más concentrada del cerebro, ¿no? Como la parte más resolutiva, podríamos decir. ok. Y hay un montón de otras partes que quedan como apagadas. Eh, y bueno, estas medicinas lo que hacen justamente es reencender esas partes a través de esta entropía, de esta desorganización, donde nos deja como, digamos, como las piezas del rompecabezas sobre la mesa, y ahí es donde viene la parte terapéutica. Bueno, nos sentamos a armar el rompecabezas en la mesa, con todas las piezas, y de repente vemos que el potencial es enorme, ¿no? Que hay un montón de hilos para tejer algo súper grande. Eh, y en estos tejidos, bueno, encontramos sentidos, encontramos otro tipo de cualidades a nivel del ser, del estar, desde lo que es la conexión, la sensibilidad, la autocompasión. em, lo que sería poder también suavizar el ego, ¿no? Porque hablando un poco de esta red neuronal por defecto, que creo que no la nombré de esta manera, pero tiene que ver un poco con esta centralización cognitiva dentro del cerebro, también condensa cuestiones del ego, ¿no? Hablando en términos de lo rígido, ¿no? Del yo puedo esto, yo no puedo lo otro, yo soy este, yo me muevo así. Esto está bien, esto está mal, Sí, sí, esto se puede, y- esto no, esto se nombra, esto no se nombra. sí, como estándares acerca de cómo me tengo que mover en la vida. Eh, Son lugares que se calcifican mucho, me gusta usar esa palabra, ¿no? Como quedamos como calcificados en formatos, en modos de movernos que se van retroalimentando una y otra vez en este ahorro energético. Y de alguna manera estas medicinas vienen como a explotarnos todo eso, ¿no? Como, bueno, tiremos todo abajo, agarremos los mismos materiales y veamos qué queremos dejar, qué queremos reconstruir. Lo estoy llevando quizás a un nivel un poco extremo, que por ahí se parece más a lo que es una macrodosis en esos términos, pero lo que es un proceso de micro no difiere tanto si uno realmente hace el trabajo que tiene que hacer. La diferencia es que es menos abrupto, podríamos decir, y que se trata de poder integrarlo en la vida cotidiana y de ese interjuego en donde aprendemos a registrar mientras hacemos, mientras nos seguimos moviendo en el día a día, a diferencia de lo que es una macro, que estamos en un trip interno durante algunas horas y luego seguimos con nuestra vida cotidiana. Mm, Pero si tenemos un buen contexto de acompañamiento, donde nos enseñan a registrar y a notar esas sutilezas que permiten las microdosis en este caso, ¿no? En tanto desorganización
sutil, podríamos decir, realmente es algo muy efectivo y que ese proceso de expansión es progresivo, tiene otro ritmo, obviamente, y requiere de otro contexto terapéutico, ¿no? Donde la persona aprende a registrarse a sí misma y aprende a estar en lo sutil también. Ok, hermoso. Se me venía la imagen de algo que es más del palo de como de la transición entre generaciones, que nombrabas esto de la consolidación de la red neuronal por defecto, que se va conformando a lo largo de la vida, determinando un poco cuáles son nuestras creencias, nuestras formas de actuar, nuestras formas de pensar y de vincularnos y demás. Como antes, capaz para la generación de mis padres o de mis abuelos, uno Ujú. conformaba una personalidad y era esa persona por toda su vida y era un orgullo ser la misma persona toda la vida y ser, no sé, o el verdulero o el mozo o X, pero ser siempre, siempre lo mismo. Y creo que hay algo que está pasando mucho a nivel generacional, que es que nuestras generaciones están buscando mucho la transformación, como ya no nos cierra esa idea de quedarnos en un personaje por años, ni siquiera lo hacemos con el trabajo, bueno, con muchas cosas en general. Entonces, lo que se me venía como pregunta es, ¿cuál es la persona que está necesitando desarmar esa red neuronal rígida, esa forma de ser rígida? ¿Cuál es la persona que llega a vos diciendo, necesito hacer este tratamiento, este trabajo personal con vos porque mm, esto, necesito cambiar mis creencias, necesito cambiar mi forma de vincularme conmigo, con los demás? ¿Cómo esa es esa persona? Bien, qué buena pregunta. Yo creo que es la persona que se da cuenta de que hay algo que no le cierra, ¿no? En cuanto a su vida. Em, Hay personas que eso lo tienen más a mano, hay personas que no tanto, y de repente podríamos hablar de una generación mayor. Y ahí siento que entra en juego todo lo que es la tecnología, la información, ¿no? De que todo eso uno lo tiene mucho más a mano, incluso, no sé, abuelos, podríamos decir, personas de, no sé, más de 70 años de repente que esa información la tienen a mano y empiezan a aparecer preguntas y empiezan a ver documentales y en esto que se empieza a escuchar y que me empieza a resonar, ¿no? Y ahí me parece que lo colectivo en ese sentido tiene mucha fuerza de cómo las personas pueden empezar a espejarse y a cuestionarse acerca de estilos de vida. A lo mejor te llega por algo que viste de casualidad, por lo que le contó el primo de, lo que escuchó en la reunión tal, o la madre de no sé quién se animó y conectó con tal cosa, o fulanito salió de una depresión. Y no fue a través de los antidepresivos, ¿no? Entonces, yo creo que toda la información que anda circulando muestra y pone en jaque también cómo el modelo farmacológico puede estar empezando a hacer un poco de ruido o bastante ruido en personas que ya están frustradas también de estar hace años consumiendo un Alplax, un Clona para poder dormir. Hay algo de eso que empieza a quedar obsoleto, hay algo de eso que ya no empieza a resonar. También, y hablabas un poco de, bueno, qué valoraba de repente una persona de antes, ¿no? Y también hay un cambio de valores, hay un cambio de paradigma a nivel colectivos, en donde lo que hoy quizás se valora tiene más que ver con cosas diferentes. No sé si hoy lo que más se valora es ser esa persona
que toda la vida tuvo estas características y estas etiquetas, ¿no? De la casa al trabajo, del trabajo a la casa y la familia, ¿no? Como digo, hay tradiciones que también están cambiando y me parece que a nivel colectivo hoy se está como reconociendo y valorando otras cuestiones, ¿no? Desde lo que es el potencial de cada ser individual también, ¿no? La posibilidad de elegir, de jugártela, de correr riesgos, me parece que también hoy está muy fomentado poder elegir un poco más quién uno quiere ser y qué tipo de vida quiere crear, ¿no? Bueno, y dicho esto, lo conecto un poco con ACT, la terapia de aceptación y compromiso, que es este modelo terapéutico que yo te contaba, que ejercemos desde FUMSI y aparte también es un modelo que se ha usado mucho para acompañar todo este tipo de procesos asistidos. Este es un modelo que se trabaja mucho y propone mucho el trabajo con valores, todo lo que es valores como intención terapéutica, propósito, sentido. Imagínate que lo toma como guía del tratamiento, ¿sí? Ni siquiera hay un objetivo terapéutico, hay una intención terapéutica. ¿Hacia dónde vamos? No hay un juicio acá, no hay una moral, es lo que la persona crea o considera que es importante para su despliegue personal, ¿sí? Es un modelo que trabaja desde la perspectiva, no desde un lugar moralizante o juicioso, mecanicista, diferenciándolo ahí un poco de lo que es la terapia cognitiva conductual, que no es lo mismo. Es un poquito más vieja, en donde suponete que hablaba de los 11 errores del pensamiento, ¿no? Habían 11 creencias limitantes, 11 12 no me acuerdo, y había que hacer una reestructuración cognitiva. Mm. Bueno, tuve un momento de estudiar eso cuando salgo de la UBA y le agradezco mucho a ese modelo porque de alguna manera llegué a un punto de decir, che, esto me llega a un límite, hay algo que no me cierra y ahí me meto un poco más en lo que es este modelo, que es ACT, eh, y está conectado con otros modelos primos como es DBT, DBT para trastornos límites de personalidad, activación conductual. Hay terapia de pareja también relacionada como con estos modelos que se llaman de tercera generación. Pero bueno, volviendo un poco a la pregunta que me hacías, me parece que lo principal ahí, como el núcleo, tiene que ver con los valores. Valores a nivel colectivo, valores a nivel individual, en donde hay algo que por suerte empieza a hacer ruido. Y Ok. me parece que es desde ahí, desde donde la persona se anima y la curiosidad y la información, eh, que está El bueno. ver que alguien más lo hizo y le fue muy bien. Sí. Hoy en día las micro, también quería avanzar por este lado de que hoy en día las micro podríamos decir que están de moda. Hay mucha gente que está eh, acercándose a esta forma de trabajar personalmente con uno mismo. Y en ese sentido, creo que lo hubo siempre, pero es algo particular. Bueno, no sé si es algo particular del rubro micro, lo podemos discutir, de hacerlo sin una guía. Hay mucha gente que escucha qué son las micro, mira un documental o mira videitos de YouTube y dice, ok, esto va por acá, va por allá, consigo ahí de dónde obtenerlas y me mando a hacer un proceso de micro. ¿Cómo, cómo lo ves vos en términos de qué hace la microdosis sola y qué hace la microdosis cuando se usa en el contexto de una psicoterapia, de un acompañamiento terapéutico? Bien. Bueno, a ver, yo lo que creo es que
Con una microdosis no hay tanto riesgo, podríamos decir, en términos de riesgo, de que una persona se mande a hacer un proceso así por sí misma. A mí me parece que el mayor riesgo es que te frustres, que te frustres en el sentido de que no puedas terminar de conectar con el potencial que realmente estas medicinas tienen para ofrecernos, ayudarnos a trabajar con nosotros mismos. Porque digamos que lo que aporta lo terapéutico o el acompañamiento terapéutico es el contexto en donde con un acompañamiento te ayuda a observar, te ayuda a registrar. Hablando de que la microdosis tiene un efecto que es sutil, que a lo mejor las primeras tomas sentís algo y, ¿no? Y hay algo más, hay algo diferente, hay una sensación distinta, hay cierto bienestar, pero también lo que pasa después cuando uno está haciendo un proceso es que hay un acostumbramiento, como todo, ¿no? Si tomo siempre la misma sustancia, llega un momento que el cerebro se cruza de brazos y dice, che, esto ya lo sé, me acostumbré, o me das más, o cambiemos. Eh, y la verdad que si pasa eso y no estás en un trabajo de aprovechar toda esa apertura para registrar, para observar, para ir, viste, como armando el telar de alguna manera, no pasa nada. Quizás hay algún efecto más anecdótico, pero la sensación y lo que yo observo también por la gente que llega a la consulta es que hay algo que se empieza a perder en tanto al registro, en tanto al compromiso, el compromiso de la autoobservación, te diría. Hay algo que empieza como a ser parte del empapelado diario y se empieza a perder. La terapia que acompaña un proceso de microdosis, yo creo que ayuda a mantener el brillo del potencial, de la eficacia que puede traer la apertura que generan estas sustancias en nosotros. Este, además de ayudar a registrar, entrenarnos en poder observar justamente sutilezas que no estamos acostumbrados a lo mejor. Eh, Hay personas que por ahí van en sus vidas y no se hacen tantas preguntas o no tienen tampoco la habilidad de autoobservarse. Vivimos en una sociedad donde vamos a los pedos, vamos rápido, no nos detenemos a chequearnos. Ok, estoy sintiendo tal cosa y qué información me está trayendo, y el cuerpo me duele o siento tal cosa. No estamos, no nos enseñaron, ni estamos entrenados a poder leernos. Entonces, en general, si uno no tiene ese entrenamiento, vos podés abrir la caja de Pandora y empezar a observar qué pasa dentro tuyo, pero si no sabes observarlo, lo más probable es que o no lo veas o te dé ansiedad, porque ok, está toda esta información y no sé qué hacer con esto. Y ahí viene la parte también de que un acompañamiento no es solamente es un acompañamiento en términos de te ayuda a registrar, a observar, sino también es un proceso de ayudarte a integrar, ¿no? Porque mientras vamos observando y vamos registrando, vamos haciendo espacio en vos, en tu vida, en el reconocimiento de lo que te importa, a medida que vamos leyendo las señales de tu cuerpo y esta emoción, qué te quiere decir, qué te cuenta. No nos olvidemos que estas sustancias son amplificadores. Eso es clave, ¿no? Digamos, la información que te va a estar trayendo va a tener que ver con algo que está en vos. No es que te inserta algo de afuera. Hay mucha gente, sobre todo en lo que es las macros, vienen como temerosas de lo que pueden llegar a encontrar, lo que puede llegar a aparecer. Y digo, mira, siempre todo lo que aparezca va a tener que ver
con algo de tu historia, con algo de vos mismo, con algo de tu ser. Todo es material que habla de vos y tenemos que poder leerlo, ¿no? Porque justamente, y volviendo a la diferencia con un antidepresivo, este es el potencial de estas medicinas, que no vienen a emparcharte o a continuar con un modelo mecanicista donde me tomo la píldora y sigo y funciono. Vienen a ayudarte a trabajar con lo más profundo de tu ser, ¿no? Desde lo que uno podría decir la famosa trascendencia. Vengo a superarme en términos de conciencia, podríamos decir, a hacerme más grande, a expandirme. Y ese es el verdadero trabajo. Después, bueno, hay personas que también tienen sus propias herramientas y son psiconautas y tienen sus recursos y pueden hacerlo por su cuenta y está perfecto. A mí lo que me parece es que está bueno no desaprovechar el potencial de estas medicinas y que siempre trabajar con ellas dentro de un marco terapéutico siempre te va a aportar, obviamente, siempre que estés cuidado o en un marco y con profesionales que sepan acompañarte, porque siempre la perspectiva de un profesional o de alguien que trabaja con el ser, con la persona, con la psiquis, con las emociones, siempre es perspectiva, todos tenemos un punto ciego. Mm, Así que si tenés un buen espacio terapéutico para trabajarlo, yo la sugerencia que daría es no desaproveches el potencial, eh, no desaprovechar las balas, digamos, ¿no? Porque, digo, en algún punto también se genera un acostumbramiento si no lo sabemos cómo usar. mm. Eh, El nuevo ribotril. claro, claro. Y aparte... Mirá la sutileza también de poder armar un buen contexto en términos de cómo te tomás la microdosis, en qué situación, cómo está tu mindset cuando lo haces. Pasás, te agarrás, te metés y seguís, te diste cuenta que te la tomaste, te olvidaste. Eh, y fíjate que eso de alguna manera termina funcionando de la misma manera que funciona una pastillita médica. Mm, Bueno, me agarro el chupete, me agarro el bastoncito y sigo, porque yo no puedo. Entonces, el contexto que tenemos que crear tiene que ser diferente. No podemos crear un contexto donde esta píldora me va a salvar la existencia y yo me quedo esperando. Entonces, no es solamente el registro, es poder crear un contexto donde la persona sea ese agente activo donde se sirve de diferentes recursos, se informa, pero es esa persona la que tiene el poder de crearse a sí misma, ¿no? mm. Esto que estás diciendo es clave. Ahora que lo nombrás, siento que también es algo que está en un pleno periodo de transición, lo que nombraba hace un rato de generaciones anteriores y generaciones más nuevas, esto de hacernos cargo de nuestra propia salud, nuestro propio bienestar, nuestro proceso personal, como bueno, estudiar, entender qué es esto, para qué sirve, cómo lo hago y tener la responsabilidad de acudir a un profesional porque son procesos donde, como decías, creo que no usaste la palabra, pero la voy a traer, se abre mucho la neuroplasticidad, como esto que el cerebro se vuelve mucho más capaz de transformarse. Entonces, cambiar transformar ese cerebro de una buena manera, tiene que ver con esto, abrir espacios personales para conectar con el deseo, para conectar con situaciones de más regulación y no seguir sosteniendo ese estilo de vida que nos estresa y nos mantiene chiquitos, sino, bueno, esto, poder contar, por ejemplo, con un espacio terapéutico donde abrirme, donde poder contar las cosas que me pasan, donde poder trabajarlas con un profesional. Yo he hecho en mi proceso personal ambas cosas, como momentos de proceso de micro para mí, sin ningún tipo de acompañamiento,
siguiendo el protocolo y estuvieron divinos, fueron hermosos, me trajeron un montón de cosas y otros periodos donde lo pude hacer al compás de hacer terapia. Y Mm, el resultado o la situación de hacerlo dentro del contexto de un proceso terapéutico fue como wow, o sea, como que se dinamizó un montón el proceso y cosas que capaz me hubieran llevado mucho más tiempo poder trabajarlas, poder verlas, poder transformarlas, se redujo totalmente y fue como, ah, ok, me está sí. pasando todo esto, lo puedo ver y lo puedo cambiar. Mm, Es muy único el estado de micro en ese sentido, como que genera un estado tanto de presencia como de capacidad de agencia, como que hay más esta situación de poder hacerme cargo de mí mm, mismo. sí. Sí, tal cual, tal cual. Y entrenarnos también en qué hacer con todo eso, ¿no? Porque, digo, también me pasó a personas cercanas, ¿viste? ¿No? De querer ayudarlas y, bueno, probar con el microdosis, ¿no? Sin ofrecer el espacio, pues son personas cercanas. Y después lo que ves es que si la persona no tiene las herramientas Mm, para poder armar ese tejido y unir las piezas y conectar y cablearte, puede ser contraproducente en algún punto. Eh, mm, en términos de que abrimos, pero no sé qué hacer con todo esto. Eh, ahí también podríamos decir que está el riesgo de, más allá de la falta de aprovechamiento que nombraba antes, tanta apertura que hay personas que no tienen de repente trabajados los recursos para eso. Eh, y puede ser abrumante también. mm, ok. Bueno, Bar, estamos llegando ya al final de este conversatorio. Se me pasó volando, ¡Ay, ya pasó! la verdad que está siendo increíble. Siento que fue todo, Sigamos un poco más. todo muy claro, traes la información como muy ordenada. Si te pudiera hacer alguna que otra pregunta más que nos haya quedado en el tintero, una que se me vino presentando bastante a lo largo del conversatorio es, ¿hay alguien al cual no se le recomiende usar microdosis? Sí, obvio, hay contraindicaciones, personas que tienen historial de esquizofrenia, de psicosis, de bipolaridad, trastornos borderline también de personalidad, eso a nivel más personalidad. Y después hay momentos de la vida donde tampoco es lo más indicado. Si estás atravesando una crisis, estás muy alterado o estás muy estresado o tus emociones están muy revueltas, no es lo más recomendable. Pensemos que son amplificadores y que cualquier cosa que esté ahí dándote vueltas te las va a amplificar. Y en realidad, hablando de estos estados más de inestabilidad emocional, de repente, sacando lo que es esquizofrenia, bipolaridad, em, en un estado donde las emociones están muy amplificadas, imagínate si amplificamos aún más, no tiene sentido. Te va a traer más sufrimiento que estabilidad en ese sentido. Y recordemos que las micro no son un proceso para la calma, digamos, es un proceso o para el alivio inmediato. Que está buenísimo aclarar esto y tener este espacio para poder aclararlo porque hay muchas personas que llegan como con esa esperanza o más desde la ansiedad y llegan y ya quieren empezar a tomar las microdosis. Y lo más importante es evaluar previamente, porque primero tenemos que preparar el terreno y tenemos que evaluar también, digo, si cómo está el terreno. Y para tener ese terreno disponible, bueno, a veces quizás nos lleva un tiempito, quizás no es inmediato, pero es justamente para que las microdosis en este caso puedan de alguna manera cultivarse.
en esa persona, puedan prender, tengan el sentido que tienen que tener, que es el trabajo, es ir a lo profundo de manera sutil. Y cuando está todo muy revolucionado y quizás mis bases, mi ecosistema diario tampoco está estable, a veces hay que hacer también un laburo de, bueno, vamos a bajar, establezcamos las bases, ordenar algunos hábitos también. Y después, sí, a veces las micro complementan ese proceso y a veces eso lo hacemos previamente y las micro vienen a desplegar su potencial en un terreno que está apto para poder recibirlas. Así que eso es re importante que se sepa. Mm, buenísimo. Sí, se me venía también la imagen de, porque lo tengo bastante presente, como también esta personalidad que, que prueba todo y que está probando 15 cosas al mismo tiempo y que se mete en la ducha fría y que toma 7 suplementos y que se toma todos los adaptógenos y que hace todas las terapias al mismo tiempo, como también siento que es un perfil donde capaz si lo evaluás le decís, che, no, bajemos. Sí. Sobriedad, capaz el trabajo personal va más por otro lado. Em, y por otro lado, también otra pregunta que se me venía es sobre adaptógenos. Mm. Qué onda con los adaptógenos? ¿Tenés un vínculo? Sí. ¿Los usás? ¿Los recomendás? ¿Los... Sí, sí. A veces yo puedo ser esa persona que agarra un poco de todo. Me encanta. Pero sí, no, la verdad es que hay que hacerlo con criterio, justamente, ¿no? Para tener una relación consciente con estos seres que tienen tantos beneficios y hacerles el espacio y ver qué es lo que uno necesita. Los adaptógenos los proponemos siempre como una posibilidad de conectar con el autocuidado en vistas de reconocer qué es lo que la persona puede estar necesitando, obviamente. Sabemos que la melena ayuda en los procesos de foco, de atención, de reestructurar un poco todo lo que es la parte más cognitiva. De repente el Reishi lo proponemos más en personas que vienen más con estados de estrés, de ansiedad o que les cuesta dormir, pero sobre todo los tenemos muy presentes en estos casos que yo te decía, hay personas que empiezan en un proceso de disminución progresiva de medicación, que esto está bueno que se sepa, que lo hacemos en interconsulta con un psiquiatra, es un psiquiatra del equipo, que obviamente tiene toda la apertura para trabajar con este tipo de medicinas. Y en esa disminución, los adaptógenos son aliados en términos de ir, no diría suplantando, porque obviamente no es lo mismo, pero es como ir, viste, como largando un bastón viejo y empezar a usar algo que me ayuda a conectar con la acción correcta, podríamos decir. Por algo se llaman adaptógenos, ¿no? Nos ayudan a adaptarnos mejor a nuestro entorno, pero no son ni bastones ni son parches. Em, tienen esta otra peculiaridad que nos ayudan a ir por el camino que nos estamos proponiendo ir. Yo lo diría un poco de esa forma. Nos acompañan. Em, y me parece que en personas que tienen como más afilado el registro, el autorregistro, lo van a sentir un poco más que quizás otras que están soltando la ruedita de la bicicleta y, ¿no? Pero que de alguna manera también a veces da cierta seguridad y está bueno reconocer, ¿viste? Bajar a algo concreto, ese cambio y tener un anclaje natural cuando las personas se animan a hacer ese desapego con la farmacología, ¿no? Es como me parece una transición armoniosa hacia el mundo de lo que me ayuda a potenciarme naturalmente. Ok, es decir, que las personas que capaz vienen con esta búsqueda
de hacer una transición hacia dejar o bajar la medicación de alguna manera, em, que suelen tener esto, cuando uno deja una medicación viene el efecto rebote o la abstinencia, y Ujú. ahí es donde decís que los adaptógenos pueden servir como atajando ese sistema que está desacostumbrándose a ese Sí. químico o a esa pastilla que mantenía ciertas cosas compensadas y que cuando deja de estar se desequilibra todo, como ese momento de transición. eh, Porque entiendo que para hacer un proceso de micro la persona tiene que estar limpia farmacológicamente, como que sería el camino medio antes de encarar un proceso de micro. No puedes soltar el antidepresivo y arrancar un proceso de micro. No lo hacemos tan rígidamente, en ese sentido tratamos de ver cuál es el mejor protocolo para cada persona. Eh, Obviamente siempre tratamos de hacerlo, lo hacemos con la mayor responsabilidad posible, pero podríamos decir que en ese degradé y ese pasaje y esa transición, tal cual, los adaptógenos vienen a sostener, a acompañar desde el cuidado, desde la ayuda a la adaptación, como su nombre lo dice, no solamente desde su potencial mismo, sino también desde el lugar que conductualmente empiezan a ocupar en la vida y en la conciencia de esa persona. Porque también, no sé, yo establezco un lazo con mis suplementos y mis adaptógenos, ¿no? Tenemos es un punto de anclaje, y también ayudamos a que conductualmente nos ayuden a tener esa presencia, ¿no? Como quien, bueno, no me levanto y me voy a tomar el antidepresivo. Me levanto, de repente me tomo una microdosis o no me tomo una microdosis y me tomo una melena de león, ¿no? Y yo sé que estoy tomando un extracto que viene de un compuesto natural, de un hongo, y me puedo sentar a leer sobre la melena de león y también si quiero me la cocino la melena de león y si me voy a determinados lugares me la puedo encontrar ahí en face to face y la conozco, digo, hay otra relación también que establecemos. Y a nivel conciencia es súper poderoso eso, porque empiezo a generar una sinergia también con esto, ¿no? Con el entorno natural. A mí eso me parece repotente también. Por eso digo, no es solamente la efectividad a nivel químico adentro del cuerpo, sino todo el establecimiento relacional y conductual que genera empezar a incluirlos en nuestra vida cotidiana. Se genera un vínculo. Sí. Qué lindo cómo lo traes, sí, totalmente. Para mí fue re así, como ir conociendo a cada uno de los adaptógenos. Siento que tuve mis épocas de empezar a usar la melena de león y poder notar esto, experimentar en mi vida qué es lo que me traía y decir, wow, qué linda esta, porque termina siendo como una energía o un estado anímico que provoca o que acompaña dentro tuyo, que cuando uno empieza a reconocerlo es como, wow, qué poderoso esto. Lo mismo me pasó con el Reishi. Me acuerdo que el Reishi me sorprendió una vuelta que justamente estaba muy ansioso, estaba rumiando un montón Mm. y tomé, tomé por primera vez Reishi y a los 20 minutos estaba calmado, como y me había parado la rumiación y fue como... Wow, qué poderoso, porque también viniendo del mundo de las micro, yo un poco lo subestimaba a los adaptógenos, como bueno, esto es algo más tranqui o menos poderoso o menos efectivo, como si tuvieran un efecto menos. Es cierto que las micro tienen como una incidencia muy fuerte en lo que es lo anímico o lo Mm. psicológico, y capaz los adaptógenos para eso son más amables en términos de que si no querés desarmar la red neuronal por defecto, no lo van a hacer, no, Ujú. no llegan a tocar tanto los cables de programación.
pero sí, cuando uno está perceptivo a sus efectos, son como, wow, tienen el mismo nivel de efecto que capaz puede tener una micro. Sí. Así que bueno, Bar, em, ¿nos quedó algo por decir? ¿Algo que quieras contar, algo que quieras traer al respecto de todo esto que hablamos? Al respecto del espacio contigo, de las personas te pueden contactar, contactan directo con Funsi. eh, Bueno, tenemos un Instagram que es Psicoterapia con Psicodélicos. Ese nombre quedó de cuando, nada, al principio me metí con todo eso eh, y quedó. Pero bueno, cuando busquen Psicoterapia con Psicodélicos aparecemos como FUMSI. Eh, Ahí mismo está enlazado con nuestra página web, que bueno, también nos censuraron la cuenta de Instagram un montón de veces. He tenido mucho miedo a perderla, varias veces la he recuperado. Bueno, lamentablemente eso está. Pero bueno, por eso creé la página web, que en la página que es www.fumsi.com. La información está mucho más detallada y hay un blog también que subimos notas. Hay una guía del explorador donde pueden bucear un poco más e informarse porque la realidad es que la gente nos contactaba y hacía muchas preguntas y siempre está bueno condensar la información en un lugar y que puedas bucear tranquilo y ver todo lo que está disponible para que sepas. Hay distintos formularios también. De hecho, en breve, en junio, vamos a arrancar un programa grupal para dejar de fumar. Y ahí mismo también lo pueden ubicar o nos pueden contactar por WhatsApp también. Y bueno, y este grupo para dejar de fumar es un grupo que también propone complementar con microdosis si la persona lo desea. Obviamente siempre evaluamos y todo, porque bueno, a veces no se puede ir solamente por ahí, pero está esa posibilidad. Em, ¿Qué más? Bueno, lo que hacemos es acompañar procesos individuales, con o sin microdosis, trabajando desde estos modelos clínicos que estuve contando hoy. Cada tanto también tenemos los grupos de macro, que son experiencias alucinantes, donde no es solamente la experiencia, sino que también es la preparación. Preparamos a la persona, al grupo, para poder entregarse a esa experiencia y que sea realmente potente. Tiene una etapa de integración también días después. Es realmente un proceso muy, muy completo. Y bueno, eso, que en el equipo tenemos, bueno, está María Paula, está Luciana, tenemos un psiquiatra también que se acaba de incorporar nuevo y también Francisco, estamos muy contentas. Así que bueno, tenemos toda la dedicación puesta al servicio de las personas que quieren expandir su vida, su potencial, su conciencia. Así que bueno, los que nos quieran consultar nos pueden llamar por WhatsApp o llenar los formularios tanto de la web como de Instagram. Y siempre, siempre respondemos. Hermoso, divino. Para que quede claro, Funsi se escribe Funpsi. Sí. Funsi. Como sí de psique, de psicología, de Sí. sí. Lindo nombre, hermoso, hermoso proyecto. Así que bueno, toda la gente que esté escuchando esto y que le pueda interesar, también aclarar que hoy es 30 de abril del 2026, digo por si esto lo escuchan en otro momento y capaz ya pasó el programa del que está hablando Bar, que es en junio. Nada, se pueden actualizar de lo que está haciendo en este momento metiéndose en la página, en el Instagram. Entiendo que también hay una comunidad de WhatsApp, de hecho yo estoy ahí y siempre recibo las novedades de estos programas. Em, Así que bueno, muchísimas gracias. También si llegan a contactarse con Bar, con el proyecto, muchas veces nos sirve a nosotros los proyectos saber de dónde viene la gente. Así que cuéntenle, hola, te escuché en este programa, como para saber de dónde llegan.
Contarles que VAR forma parte del equipo de profesionales de Miselic. Van a poder ver su perfil. En realidad el proyecto Funsi ya está en la web de Miselic. Y, y bueno, la verdad que ha sido un placer conversar contigo, Bárbara. Un hermoso hilo conductor, una elocuencia y una capacidad para desarrollar muy de docente. Así que siento que va a ser un placer escuchar esta charla para los que la, la estén escuchando. Así que esto fue Pulso Micelar, parte del proyecto de Miselic. Ahora vamos a cortar con la grabación y vamos a hacer un pequeño espacio de preguntas para las personas que estén en vivo. Gracias por conectarse. Dejo links importantes en la descripción de este video, de este podcast, de esto que están escuchando. Gracias.